Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi grupo está conformado por Angie Julia Escobar, Daniel José Martínez, José Ricardo Hidalgo, Juan Gabriel Mesa y mi persona, Ana María Martínez. Estaremos explicando temas como la importancia de la ley de conservación de materia y energía, la ley de los gases ideales, la hipótesis de Avogadro, entre otros. La ley de conservación de la materia fue enunciada en 1785 por el francés Antoine Lavoisier. Esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que la masa total que participa en un cambio químico o físico permanece constante. Por ejemplo, durante el proceso de ebullición del agua, el agua evaporada no desaparece, solo se transforma en vapor y se difumina. Bueno, aquí tenemos la reacción entre carbono y oxígeno para formar dióxido de carbono. De acuerdo a la ley de conservación de materia, la masa de CO2, o sea, dióxido de carbono, debe ser igual a la sumatoria de las masas de carbono y oxígeno. Y como vemos, es correcto. Si 12 gramos de carbono reaccionan con 32 gramos de oxígeno, el producto final que tenemos debe pesar 44 gramos. La Ley de Conservación de la Energía es considerada una de las leyes más importantes y constituye el primer principio de la termodinámica. Esta ley afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de una forma a otra. Es muy similar a la ley anterior, solo cambiando la palabra materia por energía. Como sabemos, la energía es la base de todo el universo. La energía no se puede crear ni en un laboratorio, ni con la tecnología, ni en ningún otro lado. Esta ya existe, solo que se transforma constantemente para poder ser utilizada. Como por ejemplo los paneles solares. Estos no crean energía solar, sino que aprovechan la energía del sol y la transforman en otro tipo de energía, o sea, la eléctrica. La ley de los gases ideales. Esta ley es una ecuación de estado que describe una relación entre las funciones de estado asociadas con el gas ideal, tales como la temperatura, la presión, el volumen y el número de moles. La de los gases se expresa en esta fórmula. P por V es igual a N por R por T, siendo P la presión, la V el volumen, la N el número de moles, la R es la constante universal de los gases y la T es la temperatura en kelvins. Ejemplo, en una caja de 20 litros se encuentra un gas de 300 kelvins y 101 kilopascal de presión. ¿Cuántos moles de gas se encuentran en la caja? Primero vemos el enunciado. ¿Cuántos moles de gas se encuentran en la caja? Y después vemos la fórmula. Nos pregunta sobre los moles. En la fórmula tenemos la presión, que son 101 kilopascal, el volumen, que son 20 litros, la N, que es el número de moles, y la R, que es la constante, y la temperatura, que son 300 kelvins. Tenemos que despejar la N, porque es la incógnita, y la R y la T, como están multiplicando, pasan a dividir. Entonces ya aquí, con esta fórmula, reemplazamos o sustituimos con los datos que nos dan en el enunciado. Presión por volumen. Presión 101 kilopascal por 20 litros. Entre la constante, utilizaremos la primera, 8,3145, que es kilopascal, ya que en el enunciado la presión está en kilopascal, y lo multiplicamos por 300 kelvins. Cancelamos kilopascal con kilopascal, litros con litros, kelvin con kelvin y nos queda el mol. Y el resultado de esta operación nos da 0,8 mol, que es el resultado de la pregunta de cuántos moles de gas se encuentran acá. La hipótesis de Avogadro.
En 1811, Amadeo Avogadro encontró experimentalmente que volúmenes iguales de todos los gases medidos en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. ¿Esto qué quiere decir? Si un número fijo de moléculas de cualquier gas siempre ocupa el mismo volumen en unas determinadas condiciones de presión y temperatura. Aquí podemos ver la fórmula que es volumen sobre número de moles es igual acá. Esta fórmula se puede reemplazar en volumen 1. Esta fórmula se puede reemplazar volumen 1 sobre número de moles 1. Esto es igual a volumen 2 sobre número de moles 2. Vamos a ver un ejemplo. Si se tiene 5 litros de un gas que contiene 0.95 mol y se aumenta la cantidad de gas hasta llegar a tener 1.44 mol, ¿cuál será el nuevo volumen del gas a temperatura y presión constante? Aquí en este ejemplo lo que tenemos que hallar es el volumen 2, porque ya los otros datos aquí los tenemos, como lo pueden ver. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlo según la fórmula. Obviamente la fórmula cambia porque como queremos hallar el volumen 2, la fórmula cambia totalmente. Entonces aquí podemos ver la nueva fórmula y reemplazamos. Volumen 1, 5 litros por número de moles 2, 1.44 mol. Esto lo dividimos entre número de moles 1, que es 0.95 mol, que esto al realizar la operación nos daría 7.58 litros. ¿Cómo llamamos a litro? Porque cancelamos los mol. ¿Cómo verificar si el resultado es correcto? Aplicamos la fórmula que teníamos antes. Ahí la pueden ver con los datos que tenemos ya con el resultado de volumen 2. Entonces, aplicamos la fórmula 5, el volumen 1 que sería 5, sobre 0.95 que sería el número de moles 1. Esto es igual a 7.58 que sería el volumen 2, entre 1.44 que sería el número de moles 2. Realizamos toda esta operación y nos da 5.26, que esto nos daría que sí está correcta la operación. La composición porcentual o centesimal es una medida de la cantidad de masa que ocupa un elemento en un compuesto. Esto quiere decir que es una medida de la cantidad que mide el porcentaje de la masa. Esto también a partir de una fórmula, que es la que tenemos ahí, que es composición porcentual es igual a peso atómico por número de moléculas sobre peso molecular, que esto lo multiplicamos por 100. Unidad de cantidad de sustancia mol. El concepto de sustancia mol es muy importante para química, ya que nos permite infinidad de cálculos estequiométricos indicando la proporción existente entre reactivos y productos en la reacción químicas. Aquí les voy a hacer un ejemplo. Es una ecuación, la reacción de la fórmula del agua sería 2 H más O2 Bueno, ¿qué pasa aquí?
Esto implica que 2 moles de hidrógeno sería H2 y 1 mol de oxígeno, que es O2, reaccione para formar moles de agua, sería H2O. Bueno, acá les voy a hablar un poco sobre la fórmula de número de moles, de masa en gramos y peso molecular. La fórmula empírica o fórmula mínima es aquella que indica el tipo de átomos que conforman un compuesto, la relación mínima del número entero de átomos y no necesariamente la cantidad exacta de átomos en ella. También podríamos decir que la fórmula empírica es la que nos muestra la proporción entre los átomos de un compuesto químico y a veces puede coincidir con la fórmula molecular del compuesto. La fórmula empírica se puede usar tanto en compuestos formados por moléculas como en los que forman cristales y macromoléculas. La fórmula molecular. Una fórmula molecular expresa el número real de átomos que forman una molécula, a diferencia de la fórmula química. Que la fórmula química es la representación convencional de los elementos que forman una molécula o un compuesto. Esta fórmula molecular se encuentra representada con la sigla Fm. ¿Vale, José? Cuando hallamos fórmulas moleculares Fm representadas las siglas, además de hallar la fórmula empírica Fe y el peso molecular de la Fe fórmula empírica, que el peso molecular de la fórmula empírica está con las siglas PMFE, necesitamos conocer el peso molecular del compuesto, que es PMC, y de esta forma podemos aplicar las siguientes fórmulas y obtener la fórmula molecular. Las fórmulas son: el número es igual al peso molecular del compuesto sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Y las otras fórmulas son: fórmula molecular es igual al número por la fórmula empírica.